No hay vibración, no hay sonido, solo una sensación rara, como si el coche se hubiera quedado dormido. Entonces el semáforo cambia, pisas el embrague o sueltas el freno, y el motor vuelve a la vida con un pequeño golpe mecánico que casi nadie percibe. Ese gesto, repetido cientos de veces al mes, es el inicio de muchos problemas que casi nunca se explican cuando compras el coche. Las marcas lo venden como eficiencia, como tecnología inteligente, como respeto por el medio ambiente. Pero cuando revisas historiales reales de taller, cuando ves motores abiertos y facturas acumuladas, el discurso cambia por completo. Porque muchas de estas funciones modernas no están pensadas para durar, están pensadas para pasar homologaciones, para lucir bien en una ficha técnica y para convencer en el concesionario. Y aquí empieza la lista. Número 20. El sistema Start-Stop. Probablemente la función más destructiva jamás normalizada en un coche moderno. Cada vez que el motor se apaga y vuelve a arrancar en un semáforo, el motor de arranque sufre un desgaste equivalente a cientos de kilómetros de conducción normal. Un coche sin este sistema puede arrancar unas 50.000 veces en toda su vida útil. Con Start-Stop, esa cifra se dispara por encima de las 200.000 activaciones. El problema es que ni el motor de arranque, ni la batería, ni los cojinetes del cigüeñal están diseñados para ese castigo constante. El resultado son fallos prematuros, baterías agotadas en la mitad de tiempo y reparaciones que rondan cifras que nadie menciona cuando hablan de ahorro. Y todo para un beneficio real que rara vez supera un 3% en ciudad. Número 19. Controles ápticos y pantallas táctiles. La supuesta revolución tecnológica que convirtió acciones simples en auténticos quebraderos de cabeza. Donde antes había un botón físico que funcionaba igual durante 20 años, ahora hay una superficie sensible llena de circuitos que sufren con el calor, la humedad y las vibraciones. Cuando esa pantalla empieza a fallar, no pierdes un adorno, pierdes el control del aire acondicionado, de la calefacción, de las luces o incluso de parámetros del motor. Y no se arregla con un destornillador. Se reemplaza el conjunto entero, se recalibra el software y la factura se dispara. Lo que antes duraba décadas sin mantenimiento, hoy empieza a dar fallos antes de los 100.000 kilómetros. Si quieres evitar averías caras y aprender lo que los talleres no siempre cuentan, suscríbete a Secretos de los Mecánicos. Número 18. El kit de movilidad en lugar de la rueda de repuesto. Uno de los peores intercambios de la historia del automóvil moderno. El argumento es sencillo: menos peso, más espacio, más eficiencia. La realidad es muy distinta. Ese sellador líquido solo sirve para pinchazos pequeños y perfectamente centrados en la banda de rodadura. Un corte lateral, un reventón o un daño serio lo vuelven completamente inútil. Además, el líquido contamina el interior del neumático y suele destruir el sensor de presión, obligando a cambiar piezas que antes no se tocaban. Muchos talleres directamente se niegan a reparar ruedas con sellador, lo que convierte un pinchazo simple en la compra obligatoria de neumáticos nuevos. Todo por ahorrar una rueda que nunca fallaba. Número 17. Compartimentos de motor cada vez más estrechos. Una pesadilla silenciosa que multiplica el coste del mantenimiento. Los motores modernos están tan comprimidos que operaciones básicas se han convertido en trabajos largos y caros. Cambiar unas bujías que antes llevaba media hora ahora puede exigir desmontar medio frontal del coche. Y el mecánico no cobra por lo que parece sencillo, cobra por el tiempo real que necesita. Además, la falta de espacio concentra el calor, acelera el envejecimiento de manguitos, sensores y componentes eléctricos, y reduce la vida útil de todo lo que rodea al motor. El problema es que muchas de estas decisiones no se toman pensando en quién va a mantener el coche dentro de 5 o 10 años, sino en cómo venderlo hoy. Y eso se nota especialmente cuando empiezan a aparecer funciones que no aportan nada real, pero añaden capas y capas de complejidad innecesaria. Número 16. Los controles en el volante. Lo que antes era una pieza mecánica simple y robusta se ha convertido en un panel electrónico lleno de botones, sensores y contactos giratorios. Cada uno de esos botones es un punto potencial de fallo. Con el uso diario, el giro constante del volante va desgastando el anillo espiral que conecta esos mandos con el sistema eléctrico del coche. El resultado son activaciones fantasma, botones que dejan de responder, o directamente, la pérdida total de funciones. Y aquí no se cambia una pieza pequeña. Se sustituye el volante completo. En muchos modelos, esa operación supera fácilmente los 1.000 euros. En algunos casos más graves, una simple avería en esos controles puede afectar al sistema del airbag, dejando inoperativa una parte clave de la seguridad. Número 15. La entrada sin llave. Keyless Entry.
Una comodidad que ha eliminado uno de los sistemas más fiables jamás creados, la cerradura mecánica. Ahora todo depende de sensores, antenas y módulos electrónicos sensibles a interferencias, humedad y desgaste. Cuando el sistema falla, no hay plan B. Te quedas fuera del coche. Y la solución no es barata. Reprogramaciones, módulos nuevos, llaves electrónicas que cuestan cientos de euros. A esto se suma un problema aún más grave, la seguridad. Hoy existen dispositivos capaces de amplificar la señal de tu llave desde dentro de casa y abrir el coche en segundos. Algo impensable con una llave tradicional. Lo que antes costaba 5 euros duplicar, ahora se ha convertido en una pieza electrónica delicada y carísima. Número 14. Los selectores de cambio electrónicos. Perillas, botones o palancas sin conexión física real con la transmisión. Todo pasa por software. Sensores de posición, módulos de control y motores eléctricos deciden qué marcha está engranada. Cuando todo funciona, parece moderno. Cuando falla, el coche puede quedarse bloqueado, no entrar en marcha atrás o no pasar a estacionamiento. Ha habido retiradas masivas porque conductores bajaban del coche creyendo que estaba inmovilizado cuando en realidad seguía en punto muerto. Las reparaciones no consisten en ajustar un cable. Exigen diagnóstico electrónico y reprogramación completa. Un sistema mecánico que funcionó durante más de un siglo fue sustituido por algo más caro, más frágil y potencialmente peligroso. Número 13. Los motores turboalimentados de pequeña cilindrada. En teoría, más potencia y menos consumo. En la práctica, motores sometidos a temperaturas y presiones extremas de forma constante. El turbo gira a velocidades absurdas y depende de un aceite impecable para sobrevivir. Un retraso en el mantenimiento, un aceite de mala calidad o una conducción urbana intensa acortan su vida drásticamente. Cuando un turbo falla, no hablamos de una reparación menor. Hablamos de miles de euros. A eso se suman válvulas, actuadores, intercoolers y sensores adicionales. Mientras tanto, un motor atmosférico sencillo, bien mantenido, sigue acumulando kilómetros sin dramas. La supuesta eficiencia se diluye cuando llegan las facturas. Número 12. La desactivación de cilindros. Un experimento que sobre el papel parece brillante y en la realidad genera desequilibrios internos difíciles de justificar. Apagar parte del motor durante la conducción crea vibraciones, diferencias térmicas y desgastes irregulares. Los cilindros que se desactivan acumulan residuos, los que siguen activos trabajan forzados y el sistema hidráulico que gestiona todo empieza a fallar con el tiempo. Cuando aparecen los errores, la reparación no es sencilla ni barata. En muchos casos implica abrir el motor. Todo para ahorrar unos puntos porcentuales de combustible que nunca compensan el daño acumulado. Cuando estas tecnologías empiezan a fallar, ya no hablamos de incomodidades ni de pequeñas pérdidas de confort. Hablamos de mecánica pura, de sistemas que sostienen el movimiento del coche y que, cuando fallan, dejan facturas difíciles de digerir. Número 11. La inyección directa de combustible. Una tecnología que prometía eficiencia, pero que ha creado uno de los problemas más repetidos en los talleres modernos. Al inyectar el combustible directamente en la cámara de combustión, las válvulas de admisión dejan de recibir ese lavado natural que antes las mantenía limpias. Con el tiempo, los vapores de aceite forman depósitos de carbonilla que acaban obstruyéndolas por completo. El motor empieza a temblar al ralentí, pierde potencia y consume más. La solución no es un aditivo milagro. Es desmontar, limpiar y volver a montar. Y eso se repite cada ciertos kilómetros. A esto se suma el desgaste prematuro de los inyectores de alta presión, que trabajan a presiones extremas y no perdonan combustibles de mala calidad. Número 10. El freno de estacionamiento electrónico. El ejemplo perfecto de cómo complicar un sistema que funcionaba sin fallos. Donde antes había un cable mecánico sencillo, ahora hay motores eléctricos, sensores y módulos de control. Cuando todo va bien, no se nota. Cuando falla, el coche puede quedar bloqueado o sin freno. En ambos casos, no se mueve. Y la reparación no la hace cualquier taller. Requiere diagnosis específica y programación. Además, estos sistemas dependen constantemente de la batería. Si el coche pasa tiempo parado, el riesgo de problemas se multiplica. Un sistema pensado para no dar problemas durante décadas se ha convertido en una fuente más de gastos recurrentes. Número 9. Las transmisiones de doble embrague. Cambios rápidos, sensación deportiva y una realidad mucho menos brillante. Especialmente en conducción urbana,
El calor generado por los embragues acaba destruyéndolos antes de tiempo. Vibraciones al arrancar, tirones, pérdida de suavidad. Cuando llega el momento de reparar, no se cambia una pieza. Se desmonta la transmisión entera. Y la factura suele superar con facilidad lo que muchos esperan gastar en un mantenimiento normal. Lo que antes era una transmisión manual robusta se ha convertido en un componente con fecha de caducidad clara. Número 8. Las transmisiones continuamente variables. Las famosas CVT. En lugar de engranajes tradicionales, trabajan con poleas y una banda metálica que soporta un esfuerzo constante. Con el tiempo, esa banda se estira, patina y acaba destruyendo la transmisión. No hay medias tintas. Cuando falla, se sustituye todo el conjunto. Además, requieren un fluido específico, caro y con intervalos de cambio estrictos. Saltarse uno de esos mantenimientos acelera el final. Frente a eso, las automáticas tradicionales, bien mantenidas, siguen demostrando una durabilidad que estas transmisiones rara vez alcanzan. Número 7. La suspensión neumática. Un sistema pensado para el confort que se convierte en una ruina con los años. Bolsas de aire que envejecen, compresores que trabajan sin descanso, válvulas que se corroen. Al principio es una pequeña bajada de un lado del coche al aparcar. Luego es una pérdida constante de altura y, finalmente, una reparación que puede costar lo mismo que un coche antiguo completo. Frente a amortiguadores convencionales que duran cientos de miles de kilómetros, este sistema introduce fragilidad donde antes había sencillez. A partir de aquí entramos en un terreno aún más delicado, porque ya no hablamos solo de desgaste o de costes, sino de sistemas que interfieren directamente en cómo conduces y en cómo responde el coche cuando algo no va como debería. Número 6. Los sistemas de asistencia al conductor. Frenado automático, mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo. Sobre el papel, ayudas. En la práctica, una red de sensores, cámaras y radares extremadamente sensibles a la suciedad, a la lluvia, al polvo o a un simple golpe leve en el paragolpes. Cuando uno de estos sensores falla o se descalibra, el coche empieza a tomar decisiones por su cuenta. Frenazos fantasma, avisos constantes, limitación de potencia o entrada en modo seguro. Y cada vez que se cambia un parabrisas o se toca un paragolpes, hay que recalibrar todo el sistema con equipos específicos. Eso no es barato ni rápido. Además, muchos conductores han delegado tanta responsabilidad en estos sistemas que, cuando fallan, reaccionan tarde. La tecnología que debía ayudar acaba creando una falsa sensación de seguridad. Número 5. Los techos panorámicos de cristal. Una característica que se vende como lujo y termina convirtiéndose en un problema estructural y térmico. Grandes superficies de vidrio que se expanden y contraen con los cambios de temperatura, forzando juntas y marcos. Con el tiempo aparecen crujidos, filtraciones y humedades. Los desagües se obstruyen y el agua acaba entrando donde no debería, dañando módulos electrónicos ocultos bajo la tapicería. Además, el calor que entra por ese cristal obliga al aire acondicionado a trabajar mucho más, acelerando su desgaste. Cuando llega el momento de sustituir un panel, el coste es desproporcionado frente a un techo metálico tradicional que nunca dio problemas. Número 4. La iluminación ambiental interior. Un detalle aparentemente inocente que añade decenas de pequeños consumidores eléctricos repartidos por todo el habitáculo. Cada tira LED, cada módulo de control, permanece activo más tiempo del que imaginas. En muchos coches, estos sistemas impiden que las centralitas entren en reposo completo, drenando lentamente la batería incluso con el coche apagado. Cuando falla una sola luz, localizarla requiere diagnosis electrónica. Y cuando falla el módulo, la reparación vuelve a ser innecesariamente cara. Todo para una función puramente estética que no aporta nada a la conducción. Número 3. El asistente de estacionamiento automático. Una solución compleja para un problema que la mayoría de conductores resuelve sin ayuda. Sensores, cámaras, radares y una centralita dedicada trabajando juntos. Basta con que uno falle para que todo el sistema quede inutilizado. Una limpieza agresiva, un pequeño golpe o suciedad acumulada pueden dejarlo fuera de servicio. Y cuando eso ocurre, la reparación supera con facilidad lo que cuesta aprender a aparcar bien. Además, en situaciones reales, pendientes, bordillos irregulares o espacios complicados, el sistema suele rendirse justo cuando más lo necesitas. Cuando se cruza esa línea entre lo mecánico y lo puramente digital, el coche deja de responder a tu pie y a tu mano para responder a una interpretación electrónica. Y ahí es donde aparecen los fallos más difíciles de prever,
y los más peligrosos. Número 2. El acelerador electrónico, el llamado drive-by-wire. Durante décadas, el pedal del acelerador estuvo conectado al motor mediante un simple cable. Pisabas. Respondía. Sin retrasos, sin interpretaciones. Hoy ese cable ha desaparecido. En su lugar hay sensores, potenciómetros y una centralita que decide cuánto acelerar. Cuando todo funciona, no lo notas. Cuando falla, el coche puede perder potencia de golpe o, peor aún, acelerar sin que tú lo ordenes. Estos fallos no siempre dejan un aviso claro. A veces son intermitentes, difíciles de diagnosticar, y obligan a sustituir conjuntos completos y recalibrar el sistema. El resultado es un coste elevado y la pérdida total de una conexión directa que nunca debió desaparecer. Número 1. Las luces largas automáticas. El ejemplo perfecto de cómo complicar un interruptor que funcionó sin fallos durante más de 100 años. Cámaras, sensores de luz y algoritmos deciden cuándo encender y apagar las largas. En la realidad, confunden farolas, no detectan motocicletas, reaccionan tarde y deslumbran a otros conductores. Cuando la cámara frontal falla, no solo pierdes esa función, pierdes parte de los sistemas de asistencia asociados. Y la reparación implica piezas caras y calibraciones específicas. Todo para sustituir una palanca manual que jamás generó problemas y que ponía el control exactamente donde debía estar, en el conductor. Secretos de los Mecánicos existe para ayudarte a cuidar tu coche y tu bolsillo. Suscríbete. Después de recorrer estas 20 funciones, queda claro algo que muchos propietarios descubren demasiado tarde. Que lo moderno no siempre es sinónimo de duradero. Que muchas de estas tecnologías impresionan el día de la compra, pero acortan la vida del coche y multiplican los gastos con el paso del tiempo. Saber qué sistemas conviene evitar, desactivar o, simplemente, entender, marca la diferencia entre un coche que envejece bien y uno que se convierte en un problema constante. Y ahora piensa en esto. Así como hay funciones que dañan la fiabilidad sin que nadie lo diga, también existen otras que casi nadie usa y que realmente pueden mejorar tu experiencia, tu seguridad y la vida útil del vehículo. En el próximo vídeo vamos a destapar esas funciones ocultas que muchos coches ya tienen y que desearías haber aprovechado mucho antes.